Continuamos conversando con el doctor Víctor Hugo Navia, secretario de la Asociación Chilena de Enfermedades Vasculares Encefálicas, con quien hoy hemos estado ya conversando sobre la importancia de salud pública de los accidentes cerebrovasculares en términos de intentar prevenir una enfermedad que afecta a 40.000 personas al año, que deja secuelas, pero que razonablemente tiene expectativas terapéuticas si uno consulta en el lugar adecuado, en el momento adecuado. Cuéntenos un poquito, doctor Navia, de cuáles son las opciones terapéuticas que, como usted dijo, tiene el 80% de las personas que sufren un accidente vascular y que es isquémico, que le faltó el flujo, pero que se puede restablecer ese flujo. Sí, yo creo que primero el mensaje, como les decía, informarse dónde uno está, el lugar, para acudir al lugar adecuado. ¿Y qué tiene que tener Perfecto. un lugar adecuado? Se refiere a un centro de salud que pueda contar al menos con neurólogos de forma presencial o por vía telemedicina, y además al menos un escáner de cerebro. ¿Por qué el escáner? Porque nos permite diferenciar si estamos hablando de un infarto cerebral o una hemorragia cerebral. ¿Qué hay que hacer Claro. antes? Porque mucha gente dice, voy a hacer algo. ¿Qué puedo hacer en ese momento? Por ejemplo, cuando hay un infarto cardíaco, mucha gente se le indica tomar una aspirina. En este caso no es recomendación usar aspirina, porque si no sabemos si es un infarto o una hemorragia, si es una hemorragia, tú puedes producir más sangramiento y puedes producir Más complicaciones. daño, claro. Tampoco es recomendable bajar la presión de forma brusca, porque ocurre que hay arterias que están tratando de suplir este flujo. Sabemos que hay una cañería que está tapada, pero por otros flujos, ¿cierto? Por otras secciones del cerebro, otras arterias, está llegando sangre. Entonces, si bajamos la presión, hace que llegue menos sangre hacia el cerebro, por obviamente el esfuerzo que tiene que hacer el sistema. Entonces, tampoco es recomendable bajar la presión. Eso también Claro, es y otro ahí mensaje. tiene un nombre un poco romántico que se llama la zona en penumbra, ¿cierto? Que es la zona directamente Eso. afectada por la falta de flujo, pero toda la zona que lo rodea, si le bajamos la presión pensando en que me duele la cabeza o tengo la presión alta, quiero bajarla bruscamente, eso va a quedar, se va a extender esa área de daño neurológico. ¿Y Absolutamente. cómo se Entonces, restituye el flujo? sí, y de tratamientos, estaba hablando que si es una arteria que está tapada, el flujo tiene que ver con destapar esa arteria. ¿Cómo podemos destaparla? Hay dos formas de destaparla. Lo más frecuente, que va a estar más disponible a lo largo del país, es la trombolisis endovenosa, que es un medicamento que se inyecta a través de una vena en el brazo y que permite diluir y disolver este coágulo. Para ese tratamiento tenemos un tiempo que es hasta 4 horas y media. Lo ideal es que sea antes, mientras antes es mejor el pronóstico, pero hasta 4 horas y media tenemos para eso. Cuando la arteria es más grande, la arteria que está ocluida, la arteria tapada, el tratamiento se llama trombectomía mecánica, que implica introducirse a través de la ingle un catéter que va a aspirar el trombo o a extraerlo de forma mecánica para poder permitir el flujo de sangre y de oxígeno hacia el cerebro. Ese tratamiento es un tratamiento que es menos disponible. En general en la región metropolitana está mucho más disponible, pero en regiones todavía estamos al debe. De forma progresiva se ha ido accediendo a él. Y el tiempo en promedio para poder acceder es hasta 6 horas. En algunos lugares y con algunos tipos de imágenes avanzadas se puede llegar hasta 24 horas. Pero la recomendación, independiente de esto, que apenas se tengan los síntomas, acudir inmediatamente a un servicio de urgencia que cuente con neurólogo y una imagen. Básicamente es una intervención que es similar a la que se hace en el corazón cuando uno piensa que realmente hay una arteria tapada en el corazón, se mete un catéter y se aspira. Aquí el catéter tiene que llegar hasta el cerebro y llegar a la arteria tapada y aspirar ese coágulo. Eso es lo que tienen que entender nuestros auditores. Eh, Absolutamente. Perfecto, y eso es algo bien especializado. Yo ahí, como una persona importante, como un referente para las autoridades de salud, tenemos que ser capaces de transmitir que esto tiene que uniformarse, no tiene que haber discriminación, ¿cierto?, entre las personas que tengan un accidente cerebrovascular, porque te puede pasar a ti aquí, o te puede pasar en el norte, o te puede pasar subiendo a las Torres del Paine. Entonces, tenemos que propender a que este sea un conocimiento y una tecnología que sea de acceso uniforme en todas las regiones.
Sí, y de Ahora, hecho, y para hablar de la limitación de este acceso a tratamiento, que desde Valparaíso hacia el norte no existe el tratamiento de trombectomía mecánica. Valparaíso hacia el norte, o de sea, Valparaíso al norte, sí, mira, así de que, limitante todavía. ¿Mm? pucha, y a uno le duele escuchar eso porque en realidad si existe la tecnología y el conocimiento, lo que tenemos que hacer es valorar, ¿cierto?, la carga, como tú decías, familia y para la sociedad, que significa no implementar ese tratamiento versus el costo que tiene implementarlo. Pero aquí, Totalmente. estimado Víctor Hugo, hablemos un poquito del control de los factores de riesgo cardiovascular durante las vacaciones, con énfasis durante las vacaciones, porque estamos en pleno enero, la gente se mueve, sale, a veces deja sus remedios en la casa, piensa que hay farmacia y que los medicamentos están en todas las farmacias en todo Chile. Cuéntanos un poquito de cómo controlar los factores de riesgo y cuáles son ellos. Totalmente. Si enfocamos a los factores de riesgo más importantes para la ACV, está la hipertensión arterial, el colesterol alto, la diabetes, la fibrilación auricular, el tabaquismo, el sedentarismo, la obesidad. Y dentro de eso vemos que la hipertensión, que es muy frecuente, la diabetes, muchas personas dejaron de hacer sus controles crónicos durante la pandemia. Muchos Sí, no actualizaron tampoco su tratamiento, o sea, tomaban un medicamento, una dosis, no sé, una pastilla al día, y probablemente su nivel de hipertensión se ha ido deteriorando, tenemos la diabetes, con el paso del tiempo y sin controles, entonces puede que requieran más dosis. A veces, por eso llamamos a la gente que se quedó en su lugar de origen, que acceda a sus controles para ajustar su terapia, eso primero, ¿ya? Porque muchos ya. requieren ajuste de terapia. Y segundo, a la persona que salió de vacaciones, que lleve un poco de dosis extra, que lleve su medicamento y que lleve pensando que a lo mejor no va a encontrar fácilmente su medicamento o que por un tema de vacaciones, que el acceso al transporte, a lo mejor no encuentra el bus el día que necesita y viaja el día siguiente, para que no le falte esa dosis, porque basta, por ejemplo, un anticoagulante que te falte una dosis para poder tener riesgo de tener una ACV. Mira, qué importante es esto porque las personas que tienen arritmia, que es esto de la fibrilación auricular, que es un caminar desacompasado del corazón que tienen muchas personas, pero que se mantienen en buen control de la frecuencia cardíaca, pero necesitan su control con anticoagulantes. Esto es algo que debería ser comunicado tanto, tanto por alguna, no sé, que la familia supiera bien cuáles son los medicamentos que ocupa cada persona, como la persona donde vas a llegar, porque puede que ocurra que tú, para no molestar a los demás, no les digas, mire, tengo que tomar tal cosa a tal hora, y si tú no lo sabes o no lo transmites, ¿cómo lo van a saber los demás donde tú vas de visita, por ejemplo? Entonces hay que Sí, controlar eso. Em, totalmente. Sí, y cómo podemos de alguna manera modernizar nuestros controles? ¿Qué recursos tecnológicos tenemos que ustedes han promovido, ¿cierto? Haciéndose eco de la modernidad. ¿Existe alguna aplicación para la cual nosotros podamos decirle a las personas que recurran en caso de sospecha de un accidente vascular? Sí, hay aplicaciones que ayudan para control de factores de riesgo. De hecho, tú buscas incluso para recordar, tomar un medicamento. Yo creo que eso es súper importante. Hay recordatorios que están en el alarma del celular y que podrían ayudarte a tomar los medicamentos. Esa es una primera Mira, etapa. Y para ya, cuando ya tienes un evento cerebrovascular o estás con síntomas o sospecha de síntomas, existe una aplicación que se llama Actúa con Velocidad, que fue desarrollada en colaboración con Sonepsin, la Sociedad de Neurología, y que ya. permite obviamente el reconocer los síntomas y por otro lado también saber en qué lugares del país se cuenta con terapia para poder tratar un accidente cerebrovascular. Y eso es importante tenerlo disponible porque ayuda también, está hecho el link para poder marcar directamente el 131, que en regiones sobre todo funciona bastante mejor que en región metropolitana, para Es la acceder, porque emergencia médica. emergencia médica, porque sabemos que una persona que llega en ambulancia a un centro de salud va a estar mejor tratado, ¿ya? Y eso sabemos también porque claramente el móvil de ambulancia SAMU sabe qué centro de salud el que tiene el acceso en ese momento de la terapia. Entonces es súper importante acceder vía SAMU.
Como ya dijimos que había tan estrecho margen de tiempo desde el inicio de los síntomas hasta un tratamiento eficaz, es muy importante no perder, por decir así, tiempo valioso en tratar de ir a un centro de atención primaria de salud que no cuente con escáner, por ejemplo, porque desde ahí igual va a ser referido al centro de mayor complejidad. Si repitamos esto, nunca vamos a dejar de repetir, si tiene una pérdida brusca del habla, de la conciencia, de la fuerza, si se le cae un párpado o un labio, eso significa alerta de accidente cerebrovascular, consultar mejor de más que de menos. Sí, totalmente, porque piensa que, y ocurre mucho en vacaciones, que acuden a centros que no están preparados para el reconocimiento de estos síntomas y que llega la persona con la presión alta, pero con uno de estos síntomas, de repente la asimetría de la cara y le bajan la presión y los mandan para la casa. Entonces, es súper importante que acudan a centros que efectivamente tengan la posibilidad de reconocerlo y tratarlo. Y hacer las imágenes, porque en esto también, mira, Víctor Hugo, qué oportuna esta conversación, porque resulta que uno piensa que los hospitales y en general los servicios de salud funcionan 24 horas, 7 días a la semana, de 1 de enero a 31 de diciembre. Y resulta que las fuerzas de trabajo, los doctores, las enfermeras, los especialistas, también salen de vacaciones en esta época, entonces muchas veces quedan personas que no son el titular de la cartera ahí el público, la persona es la que tiene que saber reconocer sus síntomas y poner en alerta, ¿cierto? Para poder actuar tal como dice, con velocidad en en la terapia, primero el diagnóstico y segundo la terapia oportuna de los accidentes cerebrovasculares. Ahora, por qué es importante es saber reconocerlo en términos de qué secuelas te puede dejar un accidente cerebrovascular? ¿Puedes perder la autonomía? ¿Puedes perder la movilidad en forma permanente después de esto? Sí, sabemos que, de hecho, al año un porcentaje no menor de pacientes, hasta un 30%, pueden fallecer. Eso es lo primero. Después de las personas 30%. que pueden fallecer al año después de un accidente vascular, hasta un 30%. Sobre todo ¿Ya? en regiones obviamente que tengan menor acceso a terapias de rehabilitación o complicaciones asociadas a la ACV. Sabemos que la ACV comparte factores de riesgo con el infarto cardíaco. Entonces, personas que Claro. tienen una ACV después, posteriormente, pueden quedar con problemas a nivel cardíaco, ¿cierto? Hacer un infarto, o también tener problemas de deglución, o sea, dificultad para tragar y hacer neumonía aspirativa o complicaciones también por la falta de movilidad. Entonces, la dependencia que genera, la dificultad para la rehabilitación es súper importante. Entonces, el llamado también es a tener rehabilitación oportuna. Existen las unidades de ataque cerebrovascular que se llaman UTAC, que hoy en día UTAC. se están promoviendo desde el ministerio y que el llamado es a las autoridades de los servicios de salud a que traten de implementarla en sus distintos centros, porque estas permiten obviamente mejorar la calidad y la terapia oportuna de los pacientes. Claro, aquí tenemos que darle un pensamiento a esto que en realidad en el mundo ideal existen todas las personas con disponibilidad, que además contémosle a las personas que es desigual el acceso a los especialistas según la previsión que uno tenga. Y el 80% de la población chilena está adscrito a un sistema público de salud que no necesariamente tiene, tal como tú dices, implementadas estas unidades de terapia neurológica de agudo, pero incluso yo me atrevería a decir que ni siquiera teniendo una ISAPRE uno tiene asegurado esta atención de especialidad en regiones, ¿o me equivoco? Totalmente, y tiene que ver también con las coberturas de la rehabilitación. Sabemos que las coberturas en rehabilitación, de kinesiología, terapia ocupacional, que no estaban codificadas incluso, hay topes. Tú tienes la ISAPRE y tienes topes de sesiones de rehabilitación. Entonces, los pacientes al final tampoco terminan de hacerse todas las terapias por un tema de costo, siendo FONASA o siendo ISAPRE. Incluso hasta en hospitales públicos los pacientes tienen mejor acceso a veces a terapias de rehabilitación que en el sector privado. Claro, contémosle un poquito, desglosemos cuáles son las terapias esenciales de rehabilitación, porque no es solo la atención del médico en lo agudo, cuando llegó, por ejemplo, con la neumonía aspirativa a la UCI o cuando llegó con el déficit agudo al servicio de urgencia.
¿Cuáles son los otros profesionales que tienen que seguir rehabilitando a la persona? Sí, totalmente. Y tiene mucho que ver con la funcionalidad y las pérdidas de funcionalidad que ocurren. Un paciente con Exactamente. una ACV, un paciente con una ACV puede tener dificultad para hablar, dificultad para tragar, y esos aspectos los ve un fonoaudiólogo. Puede tener Perfecto. dificultades para movilizar un lado del cuerpo, dificultad para mantener el equilibrio, y eso principalmente lo ve el kinesiólogo. Sabemos también que hay dificultades en la participación social, dificultades en la integración de una parte del cuerpo y de volver a rehacer su vida de las personas. Por ejemplo, alguien que trabajaba cortando madera, alguien que trabajaba manejando, requiere ir mejorando esas competencias y trabajando para poder reintegrarse de alguna forma, y eso lo ve el terapeuta ocupacional. Funciones psicológicas, funciones cognitivas, o sea, Sí. la memoria, se ve la parte de la integración de una parte del cuerpo, ¿cierto? Todo eso también lo ven el neuropsicólogo, aparte del terapeuta ocupacional. Y hay especialistas que son expertos en rehabilitación, que son los médicos fisiatras, que también coordinan todo este equipo de rehabilitación. Así que yo diría que este es un trabajo que es multidisciplinario y el cuidado de cada una de estas etapas del proceso, tanto la etapa aguda como la etapa subaguda, también el personal de enfermería es fundamental para evitar que se produzca más daño y mejorar el pronóstico de los pacientes. Claro, y aquí también tenemos que decir que las comunicaciones son importantes para que la gente de a pie reciba, ¿cierto?, este chispazo de información que no necesariamente es materia de un titular como lo fue el COVID, por ejemplo, pero es algo que afecta a cantidades muy significativas de personas. Ahora, también te quiero preguntar, y esto como una historia en desarrollo, porque nosotros sí hemos visto que acá en las unidades coronarias, en las UCI, han aumentado los casos de pacientes con enfermedades tromboembólicas de distinta naturaleza después de haber tenido efectivamente un episodio de COVID. En neurología, en los accidentes cerebrovasculares, ¿se ha constituido como un factor de riesgo? Lo que vimos es que las personas que teniendo una CB, tenían además COVID, tenían mayor riesgo de tener una enfermedad más grave, o sea, tenían Más mayor riesgo de grave. fallecer. Eso se sabía. Lo otro sabíamos que durante la época de pandemia nosotros publicamos un estudio del Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente, del Hospital Padre Hurtado, Sotero del Río y La Florida, en Ya. que pese a tener los mismos estándares de cuidado, o sea, nosotros mantuvimos nivel de trombolisis, nivel de trombectomía mecánica, eh, igual hubo mayor mortalidad por ACV isquémico, ¿ya? No Oh, nos aumentó la cantidad de ACV, no nos aumentó la cantidad, pero tuvimos ACV más severos y con mayor mortalidad. Y ¿porque probablemente no tiene que ver con consultaban? no fue más que nada por un tema de que los equipos de salud se reconvirtieron, entonces las unidades que son las unidades más especializadas del manejo estaban destinadas a otra área. Entonces, todos los cuidados de la CB, que es para proteger esta área que decimos nosotros de penumbra, y Claro. para iniciar la rehabilitación precoz y detectar las complicaciones, no estaba funcionando como debía funcionar. Y eso es fundamental cuando ocurre esto de que se redistribuyen recursos. Sabemos también que en la unidad, no sé, pues, de rehabilitación ambulatoria también dejaron muchas de funcionar y empezaron a tomar test PCR, y eso también influyó en el desenlace al final de los pacientes. Claro, y ahí contemos que si bien hay un ligero mayor riesgo de frecuencia del accidente cerebrovascular en hombres, en mujeres es más grave. Y en eso, pucha, que la madre no esté o que la esposa no esté significa un gran descalabro en la familia. Me quedé súper como preocupada de explicarle a las personas que la diabetes, el tabaquismo, la obesidad y el sedentarismo son transversalmente, ¿cierto?, problemas muy graves de nuestra sociedad. Tenemos un porcentaje de tabaquismo que no baja el 30%, una de cada tres personas fuma, y en los diabéticos y en los hipertensos se ha focalizado en el número de veces que uno va a retirar los medicamentos del consultorio, pero no se ha focalizado suficientemente en lograr la meta de glicemia lo más normal posible, una presión arterial que transversalmente sea idealmente más baja que 13,9, ¿cierto? Porque va aumentando el riesgo de accidentes
accidentes cerebrovasculares si uno dice, bueno, no logro bajar de 16 con 10 la presión? Pucha, tenemos que seguir intentando el retorno a esas cifras de normalidad. Sí, yo diría que ahí hay factores que son múltiples, ¿eh? Hay factores que tienen que ver con la persona, ¿cierto? El hacerse parte de su salud, el hacerse lo que llamamos de empoderamiento, la autoeficacia, ¿cierto? De hacerse responsable, llevar su Claro. control adecuado, pero también tiene que ver con el acceso de forma oportuna a fármacos y a buenas terapias de la hipertensión. Sabemos que los medicamentos que son combinados para la hipertensión logran una mejor adherencia y un mejor control de las cifras tensionales. Aún así, no hemos visto que las canastas GES se hayan incluido estos medicamentos, lo que sería obviamente un impacto importante a nivel de salud pública, el incluir medicamentos que se han combinado. Y al final hay estudios que han mostrado que el gasto bolsillo en hipertensión y en diabetes es altísimo. Entonces, personas que compran medicamentos que han salido en el último tiempo, que llevan incluso hasta 5 años en el mercado para la diabetes, que sabemos que son mejores que la canasta actual, no han sido incluidos, o sea, las canastas van 10 años desfasadas. Entonces, también hay un tema de los medicamentos que están disponibles y se ha ido priorizando otras enfermedades que tienen menor impacto a nivel de salud pública. Hipertensión, diabetes, obesidad, hay que considerar la obesidad también como una patología, como algo que no es un hábito o una ansiedad, sino que es realmente un factor de riesgo porque es inflamación en definitiva. Y ahora que tú lo mencionas, fíjate que la generación de mayores como yo creció en las escuelas de medicina cuando te decían que hay que tratar de ocupar un solo fármaco e ir aumentando la dosis hasta que sea útil. Y en realidad ahora el conocimiento actual es completamente diverso en el sentido de entender que los mecanismos de acción de los medicamentos que bajan la presión son complementarios, pero se hace difícil a los seres humanos comunes y corrientes decirles que están condenados por toda su vida a tomar 3, 4, 5 fármacos en distintos horarios. Entonces por eso se han optimizado estos tratamientos que son la polipil, o que en una misma tableta vengan diferentes mecanismos de acción de distintas moléculas, porque así se hace razonable. Y si además tenemos un app que nos recuerda, tómese el medicamento, eso realmente es de ayuda, es muy importante. Yo Eso agregaría, yo fue, agregaría, sí, perdón, agregaría otra enfermedad, que es la arritmia cardíaca, la fibrilación auricular. Sabemos hace claro. tiempo que están los anticoagulantes directos y que claramente mejoran el control, o sea, tienen menos riesgo de complicaciones, de hemorragia asociada, que los anticoagulantes como la warfarina o la cenocomarol, que son los altamente disponibles. O sea, yo creo que una medida a nivel de salud pública de incluir los anticoagulantes directos de forma garantizada, el impacto es altísimo. Y más encima que hoy en día están llegando ya en medicamentos anticoagulantes directos genéricos. Entonces, no podemos quedarnos todavía en lo que estamos actualmente, que son los anticoagulantes, antagonistas de vitamina K para todos los pacientes. Hay que tratar de tener mejor acceso para anticoagulantes directos en población general, porque previene no solamente la ACV, sino que también previene la demencia. Que va a ser una de cada 10 personas en mayores de 70, 80 años, una cosa muy significativa. Y tal como tú decías, hay fármacos como los IDPP4, los ISGLT2, que no le vamos a quitar el tiempo de nuestros auditores tratando de explicarles qué significan esas siglas, pero que son medicamentos probadamente eficaces para el control de la glicemia en la medida en que uno también tenga una responsabilidad de tener una meta. Si finalmente nadie te va a ir a controlar a tu casa todos los días, si llegaste a la meta, es uno el que tiene que tener la forma de la autorresponsabilidad del control. Totalmente. Bueno, mira, estimado doctor Víctor Hugo Neira, Navia, Víctor Hugo Navia, secretario de la Asociación Chilena de Enfermedades Vasculares Encefálicas. Hoy día hemos ido conversando nuevamente de este importante tema de salud pública que es la prevención, el control de los factores de riesgo de los accidentes cerebrovasculares. El doctor Navia estaba de vacaciones, así es que mis agradecimientos infinitos que quiso compartir con nosotros esta hora de difusión del conocimiento. Muchas gracias, Víctor Hugo.
Te despido a ti, pero nos quedamos con nuestros auditores para despedir nuestro estupendo programa de hoy. Muchas gracias. Conoce junto a la doctora Carolina Herrera lo último en tratamientos médicos, cuidados y prevención de enfermedades. Todos los lunes y viernes a las 10:30 horas en Salud para Todos. Solo por Divoxradio.com.